Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16-17. Triunfo 96.9 FM se place en presentar al pastor Jorge Lucas Escribano en Hablemos de la Palabra. Te saludo en el nombre de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Qué bendición, qué privilegio estar en este momento para compartir contigo un tema de la palabra y exhortarte a que si tienes alguna petición de oración, llames aquí a la emisora al 787-999-0335. Tenemos personal disponible en los teléfonos, está la hermana Socorro y está el hermano Carlos para recibir tus llamadas. Hoy excusamos a la hermana Rosemary, que está un poquito afectada de salud y es la primera por la cual vamos a estar orando en este programa, pero en adición a eso, si usted tiene alguna petición de oración, pues puede llamar. Y en el momento aquí, pues es atendido y se toma sus datos para luego llevarlo a las experiencias de oración del Centro Cristiano Vida Abundante, que estamos en Riverview, en Bayamón, al lado del Cementerio Nacional, en la carretera 168, esquina calle 1, frente al Cementerio Portacoeli, así que allí estamos a la orden en lo que les podamos servir. En el día de hoy quiero reflexionar sobre la importancia de la palabra de Dios para discutir varios temas de impacto social. Como usted sabe, pues luego que pasan unas elecciones y vienen unos cambios de gobierno y todo ese tipo de cosas, pues hay unas expectativas de que unas cosas cambien, de que algo se renueve y todo eso está pues muy bien. Eso ocurre en todas las naciones. Pero yo mirando la Escritura veo que aunque hay cosas que puedan cambiar, veo una realidad conforme a Efesios capítulo 6, que te dice que hay una verdad espiritual que fluye, hay un mundo espiritual. Y cuando se habla de la fricción que hay entre el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y los reinos terrenales, pues está lo que se conoce como la lucha espiritual, la guerra espiritual, las batallas espirituales. Y el apóstol Pablo le dice a esta iglesia en Éfeso, le dice, mira, la lucha que nosotros tenemos no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Y después describe lo que se conoce como la armadura de Dios, ¿verdad? Que es un vestido espiritual para entrar en esa batalla. ¿Y por qué tocó esto? Bueno, porque hay gente que se va, gente que gracias a Dios fueron sacados por el pueblo, que eran personas que tenían una agenda diabólica y perversa, esos juntes diabólicos que tratan de meterse para enfermar la psiquis de la población y de hecho lamentablemente impactan mucho a la juventud. Pues gracias a Dios fueron removidos. Pero eso no resuelve el problema, porque hay gente que se va y espíritus que se quedan. Para que usted tenga una idea, y hay cosas que hay que mencionarlas por nombre, como Himeneo y Fileto, Alejandro el Calderero, todo ese tipo de cosas. Pues nombran personas en posiciones para que hagan un deber de dirigir una agencia, por ejemplo. Pero tú tienes que mirar la trayectoria de esa persona. Y cuando tú tienes personas que vienen de un mundo oscuro, un mundo que tienen una vivencia particular, por ejemplo, con la ideología woke, W-O-K-E, que es todo fomentando el caos, rompiendo los paradigmas sociales, siempre están revisando algo, siempre están ese espíritu de revisionismo que no está mal para cambiar cosas, para mejorar. Pero hay algunos que revisan las cosas para hacer daño. Empiezan en la Universidad de Puerto Rico, casi siempre en este departamento de ciencias sociales, esos profesores que van a los portones de la universidad a cerrar los portones, a agitar estudiantes y enfermarlos en su psiquis con ese odio que les inyectan para generar el caos. Y tienen el control de la universidad, por ejemplo. Y si gente quiere estudiar y ellos deciden que no porque quieren protestar por algo, detienen una universidad.
increíblemente, y el Estado se hace de la vista larga y no toma acción para poner el orden, porque el orden lo debe tener el Estado. El orden lo deben tener los profesores en la institución, las autoridades, no la titerería, ni los delincuentes que son estudiantes profesionales que se quedan allí. Tardan 10 años, hay unos que están 10, 12 años haciendo un bachillerato y son estudiantes profesionales pagados por movimientos ideológicos para generar caos. Y algunos cuando logran graduarse, pues tú los ves después que se infiltran en los movimientos obreros y se infiltran en estos sitios para mantener esa, por así decir, esa ideología fluyendo y estos grupos pequeños que se acomodan en lugares. Otro lugar donde se acomodan, por ejemplo, es en estos grupitos que son casi paramilitares de ideología de género, de estos grupos feministas, que por eso tú ves la lucha, peleando para tratar de invadir esa agencia de Procuraduría de la Mujer, que la deben revisar. Eso debe ser la Procuraduría de la Familia. Eso de la mujer nada más y tú a favor de la mujer, eso es discriminar contra el hombre. Eso es un énfasis económico desmedido para estos grupos enfermos y perversos que lo que quieren es destruir la figura del hombre. Pues entonces se debe presentar un proyecto de ley donde se modifique la Procuraduría de la Mujer y sea la Procuraduría de la Familia. Y ahí se cubre mujeres, se cubre hombres, adolescentes, niños, y todos esos millones de dólares que se daba al Comité PARE del gobernador Pierluisi y todos estos movimientos ideológicos, en vez de usar eso para estos grupos que odian al hombre, usarlo para algo que sea más amplio para la familia. O sea, son detallitos que hay que tocar y que hay que revisar y que va a ser bien difícil que eso ocurra. ¿Por qué? Porque hay gente que se va y espíritus que se quedan. Espíritus de demonios, doctrinas de demonios, que van dirigidas a la destrucción del ser humano. Por eso es importante que la iglesia, en la agenda que tiene para ministrar en medio de este tiempo, y aclaro, que la iglesia tiene la función de ir, hacer, bautizar y enseñar. Vaya conmigo, por ejemplo, a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, para poner las cosas en una perspectiva bíblica, clara, y quiero hacer el disclaimer de que lo que yo estoy diciendo es de mi total responsabilidad, no de la emisora, ni de la Iglesia de Dios Pentecostal MI, esto es de el pastor Jorge Lucas Escribano, ni siquiera del Centro Cristiano Vida Abundante. Dice Mateo capítulo 28. Y Jesús se acercó, verso 18, se acercó y les habló diciendo a los discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia tiene un deber importantísimo de proclamar un mensaje de salvación, un mensaje donde Cristo es el Señor, donde en ningún otro hay salvación, donde está la realidad del pecado, que el pecado es que rompimos con Dios, le dimos la espalda a Dios, y que Dios sale al encuentro de la humanidad por medio de Cristo. Que Cristo se hace hombre, se encarna, lo que dice la palabra, tanto lo dice en Filipenses como en Colosenses, donde se habla de que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y que toda persona, todo movimiento, toda ideología que niegue que Cristo es Dios, que ha venido en carne, esos que niegan eso son de el anticristo, de Satanás, del averno, de las tinieblas, e irán al lago de fuego y azufre conforme a Apocalipsis capítulo 21. Pero hecha esta pequeña aclaración, tienen gente que les sirve, tienen gente de ese reino de las tinieblas que están oscurecidos, que muchos no lo saben, están cegados en su entendimiento porque el enemigo los ha cegado. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? Proclamar la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos. Y hoy yo quiero trabajar el tema de que la agenda de la iglesia requiere enfatizar en la centralidad de la palabra de Dios. ¿Y por qué ese énfasis en la palabra de Dios? Lo voy a buscar en Juan capítulo 1, vaya conmigo ahí, y quisiera que lo
maestros de escuela bíblica, los pastores estén bien pendientes a esto, porque si yo veo que el deber de la iglesia son 4 imperativos: id, haced, bautizad y enseñad. A la iglesia no le dijeron que se distrajera para gobernar. La iglesia no gobierna. Eso aquí en la faz de la tierra no funciona así. Si usted tiene duda, usted va a mirar el juicio de Cristo cuando el juez lo confronta y le dice, luego tú eres un rey. Y Cristo le dice, eso tú lo dices. Sigue la conversación y cuando Cristo le dice, lo que pasa es que mi reino no es de este mundo. El reino de Cristo es distinto a los reinos terrenales que son pasajeros y efímeros. Por eso siempre va a haber una fricción entre iglesia y Estado, por la naturaleza de los reinos. Los reinos terrenales son pasajeros, como ustedes saben, todo esto va a ser barrido, eliminado, vienen cielos y tierra nueva. Despierten, o sea, vuelvan en sí. Uno tiene el deber de proclamar proféticamente una palabra para que los gobiernos entren en el orden y se enderecen y dejen la poca vergüenza y hagan las cosas correctamente. Como estar pendiente de todos estos nombramientos que se hacen de personas que vienen de un mundo oscuro, como gente que, por ejemplo, vienen de unos movimientos. Si tú estás en un colegio de eso, donde ese colegio es todo pro homosexual, pro pedófilo, pro pederasta, promoviendo la inmundicia, las aberraciones sexuales, el trasteo de niños por medio del ejercicio profesional. Si hay algún profesional de ese colegio, de esa asociación que es cristiano, pues usan el comité de ética para intimidarlo, para que no hablen de Dios, no hablen de la palabra. Pueden hablar de budismo, pueden hablar de islam, pueden hablar de cualquier cosa menos de cristianismo. Si hablan de cristianismo les cae encima, los amenazan para quitarle la licencia. Todo es fomentar esa enseñanza de esa ideología enferma, porque algunos que presiden estas instituciones pues viven esa vida perversa. Por ejemplo, 2 machos viviendo juntos que están entre ellos en esa aberración que la Biblia lo llama pecado, pues si logran dirigir una agencia, pues van a empujar la agencia a esa asquerosidad que ellos viven, a esa abominación que ellos están viviendo. Y rápido ponen educación. Lo que pasó con este señor secretario de salud que había antes, que quería obligar a los médicos a coger cursos de homosexualidad, del arte de ser homosexual, sea homosexual en 3 pasos y todo ese tipo de ideología media extraña, dizque para atender pacientes. ¿Qué tiene que ver la medicina con eso? Si viene un hombre que se cree mujer y yo soy el médico, yo tengo que dejarme llevar, no por lo que él cree y lo que él piensa y cómo él se percibe. Como médico, la práctica de la medicina es que el estándar de la profesión va dirigido a cómo es esa biología. Y aunque se crea mujer, tiene próstata, ¿ves? Y aunque se crea mujer, no puede preñar a una mujer de verdad. O sea, es un macho que se quiere hacer pasar por mujer, pues el médico lo tiene que atender como es. Eso de darle un curso, obligar al médico, mire, eso generó una batalla, pero ¿de dónde viene eso? De la ideología woke, de romper los paradigmas. Por eso es que la iglesia tiene que regresar a la palabra. Cuando tú ves un movimiento que los pastores empiezan con todos, todas y todes, y nosotros y nosotras y nosotros, salgan corriendo de ahí. Porque la agenda que lleva eso es del anticristo, que es pavimentar el camino. Empiezan con el lenguaje y enredan la gente. Y empiezan con esas pamplinas, porque eso son pamplinas. Y empiezan a tratar de meter un escrito para decir, ahora ustedes tienen que hablar de esta manera. Yo recuerdo, cuando yo estaba en la judicatura, que enmendaron los cánones de ética, y había un canon, que creo que era el canon 5, para usar un lenguaje, y empezaron con todas esas pamplinas. Y que tienes que incluir todas las preferencias sexuales, y empezaron con todas esas idioteces. Y entonces, si tú vas a seguir eso, pues yo les recomiendo un librito muy bueno que lo escribe Bernardo Estamateas, que habla de las perversiones sexuales. Y si tú vas a reconocer todas las perversiones sexuales, las preferencias sexuales que tenga una persona que puede ir a un tribunal, tú tienes que abrir sala y decir, muy buenos días, damas y caballeros, gente que está confundida, gente que tiene otras preferencias, bestialista, porque hay gente que le prefiere hacerlo con animales y todo ese tipo de cosas, pues para que no se sientan excluidos esos bestialistas, tienes que darle los buenos días a los bestialistas.
tienes que darle los buenos días a los pedófilos que tienen preferencias sobre niños. Todo ese tipo de detalles, porque como son preferencias sexuales y no puedes excluir a nadie en el saludo, pues mi recomendación para mis compañeros era digan buenos días pelado y ya está. No digan más nada para que nadie se sienta ofendido. Cuando tú ves que empiezan con eso del lenguaje, empiezan a meter unos cursos, es un adelanto ideológico para borrar lo que establece la poderosa palabra de Dios. ¿Y por qué hay que hacer esto? Porque están tratando de confundir la niñez, están tratando de confundir la juventud, y hay que aprovechar todo esto, como yo digo, estos cambios de momento, donde hay unas ventanas que Dios abre a través del tiempo, como ya lo estoy viendo en este tiempo sociológicamente, donde hay un gobierno que está diciendo, un momento, se acabó esto, esa confusión de estar confundiendo niños y jóvenes, y han sido enérgicos. Y se van tomando acciones que van dirigidas a que la población tenga un marco de referencia entre el bien y el mal. Por eso es que la iglesia tiene que regresar a la palabra. Y digo regresar a la palabra porque hay lugares donde se han dejado infiltrar, de hecho, escuelas de profetas. No se puede estudiar Biblia en cualquier sitio. Si yo fuera a estudiar Biblia aquí en Puerto Rico, yo estudiaría en la iglesia, la Universidad Pentecostal Mizpa, que todavía mantiene su marco de referencia bíblico, la de las Asambleas de Dios, por ejemplo, y otras que son denominacionales, que mantienen cierto tipo de identidad y no se han dejado contaminar con esa ideología de lenguaje inclusivo, de las preferencias sexuales. Mírelo, ya de grandes denominaciones en Estados Unidos que le llaman las denominaciones históricas, abiertamente ordenando gente enferma sexualmente, promoviendo aberraciones sexuales que chocan con la palabra. Y en eso, la gente que son creyentes en Cristo Jesús deben estar bien claros que su fidelidad es a Dios, a la iglesia, a Cristo, y no a un movimiento que ya dejaron de ser, ya perdieron su esencia, ya perdieron hasta su identidad cristiana, para empezar a tolerar y fomentar conductas que son aberrantes. Y hay cientos de ejemplos y están empezando ya. Por ejemplo, recibí yo una consulta de unas personas que me dicen, mire pastor, me llegó un grupo, y alerta pastores, alerta, que se organizaron, estos grupitos se reunieron hace poco ante la crisis que tienen porque el presidente de Estados Unidos está poniendo la casa en orden, diciendo que se van a reconocer nada más que dos géneros, masculino y femenino, se van a quitar los fondos, todo ese relajo que tenían usando millones de dólares del gobierno para fomentar toda esa conducta inmunda y enferma y torcida y pecaminosa, pues ya no van a tener ese empujón. Pues ¿qué están haciendo ahora? Tratar de confrontar la iglesia. Y alerta, me puede llamar 787-999-0335. Pues hay unos grupitos que se han organizado y están empezando a ir a iglesia. De parejas de machos, que son machos entre sí, macho y mujer, que como les dieron la oportunidad de comprar en unos casos tener niños adoptados y todo este tipo de cosas, pues llegan a una iglesia, dos machos que son matrimonios, porque ahora tienen un certificado, y llevan un niño y están solicitando a los pastores que presenten esos niños como en el altar. Vamos a detenerlo ahí. ¿Cuál es el propósito de ellos hacer eso? Empezar a demandar a las iglesias. Me puede llamar 787-999-0335. Y yo le tengo que decir a los pastores que usted no tiene que hacer eso. Para empezar, presentar un niño en el altar ante el Señor tiene un trasfondo bíblico, teológico. Esto no es un juego donde yo hago un ritual y ya cumplí. No, eso no funciona así. Cuando unos padres presentan un hijo en una iglesia, esos padres lo que están haciendo es pactar con Dios, que ellos van a vivir la palabra, que ellos van a vivir conforme a lo que dice el Evangelio y que se comprometen a criar esos niños conforme a los principios bíblicos. Y pactan delante de Dios y de una congregación, que esa congregación en ese acto de presentación de esos bebés y de esos niños se comprometen a orar y darle cobertura espiritual a esa familia.
se supone que se congreguen en el sitio. Eso no es cuestión de que esto, tú sabes, un baño público que van y se van. No, eso no funciona así. Es que necesitan una comunidad de fe que apoye eso. Y si van dos machos que se casaron entre sí, o dos mujeres que se casaron entre sí, con un bebé a presentarlo al altar, un pastor no está obligado a eso, porque la vida de esas personas choca con la palabra de Dios. Y el modelo para el niño es un modelo enfermo, donde le digo, ay, qué bueno, mira, vamos a cumplir con la Biblia ritualmente, pero en mi enseñanza choca con lo que son esos valores bíblicos. Y el niño crece con una bipolaridad espiritual, con una confusión espiritual. De hecho, le rompen los paradigmas, porque el niño necesita el modelo de papá hombre y el modelo de mamá mujer, porque necesita esos roles que lo alimenten. Dos machos y dos mujeres no pueden hacer eso. No pueden. Por eso es que le tienen que decir, ay, papi, papi, mami, mami. Eso es una confusión. Entonces, cuando tú miras esto, el que le quieran exigir a unos pastores que actúen rompiendo lo que es la doctrina de la iglesia con la amenaza de demandarlo, me puede llamar 787-999-0335, porque hay un protocolo para manejar ese tipo de agenda que traen esos grupitos. Se organizaron, tuvieron una reunión hace poco y ya están aterrizando en algunos templos con esa exigencia. Pastor, no lo tienes que hacer. Presentar un niño ante el Señor es un pacto que hace la familia. No es que estás rechazando al niño, estás educando a una gente que tiene que dejar el pecado para hacer las cosas conforme a Dios. ¿De qué me vale a mí enseñar y hacer y la gente estar en un estilo de vida licencioso que no empiecen a armonizar su vida con lo que dice la palabra de Dios? La iglesia no es un club para tú estar presentando nenes así al garete y la gente en su enfermedad tóxica adrede, porque lo hacen adrede y están empezando a meterse. Abran los ojos, no se dejen intimidar. Y para esto hay apoyo. Si usted necesita información, 787-999-0335, me puede llamar aquí para darle una explicación más precisa. Pues si vienen estas personas con esa conducta pecaminosa, y la iglesia los tiene que recibir, y la iglesia les tiene que ministrar, y uno le da hasta seguimiento para que reciban la palabra, para que empiecen a despertar en la fe de escuchar la palabra, y una vez empiecen a escuchar la palabra, el Espíritu Santo empieza a obrar en estas vidas. Y empiezan a decir, wow, espérate, entonces esto que yo estoy haciendo no es correcto, y empieza esa lucha. Y ya cuando el Espíritu los ilumina, esa chispa de vida, esa lumbre del Evangelio los alcanza, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Tienen que salir de esa relación tóxica y pecaminosa y ordenar sus vidas conforme al propósito divino. No todos se tienen que casar, pero como dijo Cristo, esto es al que les es dado, ¿verdad? Puede criar su hijo solo, no tiene que convivir con otro hombre como si fuera mamá. Es un modelo enfermo, tóxico. Eso lo que hace es que confunde, eso alimenta el espíritu de confusión que la gente está viviendo. ¿Y cómo le van a exigir a unos pastores que valide esa conducta pecaminosa frente a un rebaño? Eso no funciona así, no los tienes que hacer, no te dejes intimidar. Me puedes llamar 787-999-0335 porque hay un protocolo para manejar esto. Hay una manera de poner las cosas en orden. Y yo quiero entonces tocar lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué este énfasis en la palabra de Dios? Mira, porque dice Juan capítulo 1, versos del 1 al 4, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la luz de la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Alerta, hay un grupito que se organizó, están empezando a meterse en las congregaciones, y tiene que haber un orden para que no te contaminen el rebaño con esa conducta, porque van a provocar. Están usando la misma estrategia que usaron en el caso de Masterpiece Cake Shop de Estados Unidos, que fueron a confrontar a un repostero para provocar que él le diera unos servicios
conociendo los valores de ser repostero. Ese caso es precioso, tienen que leerlo, porque te dice cuál es la estrategia de estos grupos pedófilos y trasteadores, y cómo demandan a ese panadero, y el caso llega hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Pues la técnica ahora es tratar de hacer lo mismo con las iglesias. Y aquí en Puerto Rico es cuestión de identificarlos, localizarlos, rastrearlos, y entonces tomar acción contra ellos. Y ya está fluyendo, ¿verdad?, algo para identificar estos grupos que lo que quieren es generar problemas en las congregaciones. Y para eso hay unas herramientas muy buenas, legales, hay unos protocolos para enquistar ese virus, esa enfermedad que quiere contaminarle su congregación. Y aclaro que uno ministra, uno ayuda, uno recibe, pero cuando uno identifica la agenda enferma de tratar de dañar una iglesia, hay que tomar acción. Hay unas acciones, primero espiritual, porque esto es un ataque espiritual de las tinieblas. La lucha no es contra carne y sangre, sino contra lo demoníaco que mueve eso. Prediquen de la sangre de Cristo, para que usted vea cómo salen corriendo. Predique de la sangre de Cristo, de la eficacia de la sangre de Cristo. Hable de eso, para que usted vea cómo esos demonios que tienen por dentro se le van a resolver y se tienen que manifestar. Claro, para eso la iglesia debe tener vida de oración y reprender esto, pero alerta, porque ya están recurriendo algunos casos en esto, y con eso hay otro grupito que se está moviendo para dañar el ambiente en la iglesia. Eso de llegar con un perro a la iglesia, en serio. Yo vi una congregación donde había un perro suelto por allí, en el oeste de Puerto Rico. Yo dije eso, hablé con el pastor, mira, varón, esto no es un parque, esta es la casa del Señor. Pon orden allí. Eso le da un sentido de restar reverencia en la casa del Señor. Aquí hay que ser claro. O sea, usted puede ser pet lover, pero no puede cruzar una frontera que es bien peligrosa. Está una cosa que usted ame sus animalitos, pues eso tiene su lugar. Pues llevarlos a la iglesia, soltarlos allí. Eso es una barbaridad. Eso es una afrenta contra el Espíritu Santo de Dios. 787-999-0335. 787-999-0335 es el teléfono a llamar. Lo primero que veo aquí en Juan capítulo 1 es que, mira, el verbo al hacerse hombre hace una traducción de la deidad al lenguaje de los hombres. Dios se comunica por nosotros por medio de Cristo. Aprovecha, llámame 999-0335 o entras a la página de Triunfo 96.9 FM. Continuamos aquí, me puedes llamar al 787-999-0335, es el número a llamar, 787-999-0335, le di una alerta a los pastores, gente me está llamando, haciendo la pregunta, tienen que estar alerta porque se han organizado estos grupos para influenciar y generar un problema y un pleito, y ya los estamos identificando para tomar una acción, y para eso pues necesitamos que usted abra los ojos, ¿verdad? Si está recibiendo estas parejas de estas personas que quieren presentar un niño en contravención a lo que dice la palabra del Señor, uno, repasar la base teológica para que usted esté claro. Dos, darle unas herramientas legales para anticipar cualquier cosa que pueda hacer, porque pensamos agrupar esto para exponerlos, los están enviando para causar daño, así que ya están avisados, ya están alertados. Hermanos que están escuchando eso, se lo dice a su pastor. Si usted ve en la iglesia suya que está llegando este tipo de grupito con ese tipo de mentalidad, hay que neutralizarlos, ¿verdad? Y tenemos las herramientas para hacer eso, poner la casa en orden, a la vez que se les ministra, se les enseña la palabra, se les educa para que entren en lo correcto. La iglesia no es un club social, la iglesia gira en torno a la palabra del Señor, y lo que plantea y practica la iglesia precisamente requiere enfatizar en la centralidad de la palabra. La palabra de Dios es insustituible como revelación de Dios al hombre, porque es la verdad personal del Padre. Vaya conmigo a Juan capítulo 14, mirar por ejemplo el verso 9, donde dice aquí que Jesús les dice: tanto tiempo haces que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Todo lo que conocemos del Padre
lo conocemos a través de Cristo. Por eso es que Cristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando Cristo habla, lo que muestra es el corazón de Dios. Por eso tú ves que en algunos textos hay unos detallitos que la gente a veces lo pasa por alto. Si tú vas a Mateo capítulo 5, que habla del sermón del monte, y Cristo sube al monte sentándose, abriendo su boca les enseñaba. ¿Y por qué abriendo su boca les enseñaba? Porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Así que cuando Cristo habla, muestra el corazón de Dios. Por eso es que tenemos que escuchar la palabra de Dios. Por eso es que la fe es por el oír de la palabra de Dios. Cuando la gente rechaza la palabra de Dios, lo que hace es que debilita la fe y aumenta la duda. Entonces, la gente puede entrar en conductas que no distinguen un marco de referencia que retan el propósito divino. Si usted, le voy a dar el ejemplo, porque hay gente que puede estar confundido y recibí un texto ahí de alguien que está molesto, pero miren esto. Vaya conmigo a Mateo, capítulo 19, para explicarlo todavía un poquito más claro. En Mateo, capítulo 19, cuando se forma la discusión de los fariseos tratando de engañar a Cristo, ¿verdad? Cuando dice así, dice, vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Le están diciendo, ¿puedo dejar a mi mujer porque me da la gana? Porque sí, porque me cansé de ella, porque qué sé yo. Él respondiendo les dijo, y aquí escuche, verso 4 de Mateo 19, para ese biblista que anda por ahí, escribió un artículo enfermo de la homosexualidad y qué sé yo, confundiendo a pastores. Hizo Cantos una denominación con ese escrito enfermo. Mira lo que dice aquí. ¿No habéis leído que él los hizo al principio? Varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separó el hombre. Eso lo dice Cristo. Cristo que viene de los cielos, que está a la diestra del Padre, que participó en la creación. Cuando él le mete caña, le mete mano a los fariseos, le dice, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Eso lo dijo Cristo. Si el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijo que dos machos y dos mujeres pueden ser matrimonio, pues eso es una opinión legal distanciada de lo que dice la deidad, de lo que dice Cristo, de lo que dijo Dios, de cómo lo armó Dios. Eso es un acto de rebeldía contra Dios. Eso es iniquidad, un acto inherentemente malo, esté legal o no esté legal, es iniquidad. O sea, yo no necesito una ley para saber lo que es mi adoración a Dios. Entonces, estos pervertidos, porque es que son unos pervertidos que tienen una vida licenciosa, se montan en eso, se meten en unas cuestiones de poder y quieren que los demás vivan su inmundicia. ¿Y qué usan? Dos herramientas. En que están usando la ley, por eso se meten en la legislatura. Por eso ese grupito woke siempre tú los ves ahí escondidos en unos escondrijos y tratan siempre de presentar un proyecto que tiene que ver con menores de edad. Siempre están en esa película. Y hay que estar alerta. Y hay que abrir los ojos porque no todos los que dicen ser son. Y no están todos los que son, ni son todos los que están. Y el que lea entienda la entrelínea de lo que estoy diciendo. ¿Cómo tú los conoces? Por sus acciones, por su fruto. No es por su verbo los conoceréis. Es por lo que están haciendo. Y si yo voy a proteger la niñez y voy a proteger la juventud, tengo que ser consistente. Y para darle un glimpse, un destello, algo sencillito, la definición clásica de menor en Puerto Rico es menor de 18 años. Ah, porque es que en el Código Penal se puede tener relaciones sexuales mayor de 16 años, deténlo ahí. Esa pelea la tuvimos en la legislatura, luchando para que aquella legislatura de aquella vez pusiera esos delitos de agresión sexual menores de 18 estuvieran ahí, porque hay una población entre 16 y 18 que es la que más ataque está teniendo. Entonces, si una ley, como es la ley de bebidas alcohólicas de Puerto Rico, prohíbe
el que a un menor de 18 años usted le dé alcohol, eso es un delito en este país. ¿Cómo usted, legislador, no va a proteger a los menores de 18 años de esas conductas sexuales? O sea, que una jovencita va a un liquor store y no puede comprar una lata de cerveza porque es delito. Pero si quiere acostarse con el cajero del liquor store, no hay problema. Hay algo enfermo en la ley, hay algo torcido. Y se necesita una legislatura y una gobernación con la estamina, con el arrojo, con la determinación de proteger gente. Pero como aquí hay varios intereses fluyendo, una ley que se acaba de discutir, se está empezando a discutir, y esto es buenísimo que se discutan las cosas, pero hay que llamarlas por su nombre. Vamos a proteger los menores de 15 años, de los procesos de aborto, de qué sé yo qué, menores de 18. Porque son menores, porque biológicamente no están maduros, porque hay que ponerle una muralla alrededor de protección. O sea, no solamente de 15, menores de 18. Pero para eso se necesita arrojo, determinación, ser consistente. ¿Por qué no? Bueno, hay 1000 razones por las cuales no quieren llevarlo a 18. Para empezar, hay unos grupitos que viven de eso, que influyen. Y como hay mucho dinero en efectivo fluyendo de eso y no tienen que llevar récord ninguno, porque quizás lo diga un reglamento del Departamento de Salud que vale 2 centavos en términos de implementación, porque nadie lo fiscaliza, porque hace falta un Departamento de Salud en este país que descubra lo que dice la ley y ejerza lo que tiene que decir. Eso están en el floreteo de una conferencia de prensa aquí, hacen un media tour por los canales de televisión, pero aquí hay que asumir postura. Aquí hay que proteger unos menores de edad en todas las áreas. 787-999-0335. No solamente menores de 15, ahí es donde menos frecuencia hay. Busquen la estadística. Menores de 15 años embarazadas es menos que entre 15 y 18. Busquen la estadística. Está ahí. La que llega, porque hay otra que no llega, que lo ocultan. Esos lugares de matarife, yo entiendo que cualquier procedimiento que se vaya a hacer de eso debe hacerse en un hospital. Pues estás hablando de menores de edad y así no los tienes que llevar a Chenche el matarife, ni otro degenerado como aquel que trasteó a una nena, bendito, y le hizo canto y se le murió. Llegó el caso hasta el Tribunal Supremo. Y aquí se siguen haciendo de la vista larga. Mire, un procedimiento invasivo, médico, eso es básicamente una operación. Necesito un hospital terciario, una cosa sólida, porque está bregando con pacientes pediátricos que le embarazó el tío, el abuelo, el vecino, el papá, el maestro, el líder religioso, el líder deportivo, y hay como una cobertura que tiene esa gente que nadie los quiere tocar. Entonces, si exige que en esa ley se le avise a la policía de Puerto Rico, no se puede, porque hay que proteger al depredador, porque están protegiendo a los trasteadores, porque es la misma pandilla criminal que se mueve en ese mundo político. Búsquelos. Si usted quiere saber quiénes son, mire a ver cómo manejan sus casos de hostigamiento sexual. Mire a ver qué han hecho cada vez que explota un revolú de eso. Siguen en sus nóminas, están ahí, no hay problema, tapan el cielo con la mano, ponen un poquito de presión, lo sacan de allí, lo meten en el cuarto de los mapos, siempre en la nómina. Pero la depredación se sostiene en la ley. Yo creo que un familiar que abuse de un menor, mire, un pastor que abuse de un menor, un líder que abuse, que abra obra en presidio. ¿Por qué no? ¿Por qué no encausarlo criminalmente? ¿Por qué martirizar a estas víctimas que salen embarazadas y proteger al abusador y al depredador? Deje que ese bebé crezca, que haga la prueba de DNA y busquen a ese depredador que cuando explota un caso tiene 10, 15 víctimas. Nunca se me olvida un caso de una niña que había sido abusada por su abuelo. Y cuando están en esa determinación de causa, que están en esa presentación de prueba, la mamá estaba al lado de la nena. Y cuando terminan de decir unas cosas, la mamá dice, y yo le creo, pues, porque la primera víctima de él fui yo. ¡Wow! Tenemos aquí un abuelo que abusó de una nena,
que si lo acusan cuando abusó de su hija, esa nieta hubiese estado protegida. Pero como aquí se hacen de la vista larga, un médico que no refiere eso es un pervertido que hay que quitarle la licencia porque está protegiendo la criminalidad. Punto. Ay, que hay que escasez de médicos, no importa. Aquí hay que poner las cosas en orden, hay que poner la casa en orden. Más acción del Departamento de Salud, cerrar todas esas clínicas abortistas que hay por ahí y meterse en los hospitales, ahí en el hospital, con todas las lámparas encendidas, con todo lo que implica eso. Y conforme a como dice la ley en la excepción médica. Y usted va a ver cómo va a subir la población. 787-999-0335. Pero para eso la iglesia tiene que hablar de la palabra. Para eso los pastores no pueden acomodar el mensaje, porque cuando los pueblos están desenfrenados, la culpa es del sacerdote. Del púlpito mediocre que ha ocurrido en algunos lugares. Mírelos bien, que no truenan. Hacen eventos y luchas protegiendo a los animales. Mire, está muy bien que proteja a los animales, pero esos mismos no defienden la niñez. Nunca los van a ver defendiendo las causas de estos jóvenes que están siendo abusados. No lo van a ver porque tienen serios problemas. Cuando yo miro que la palabra me revela la obra del Hijo, que otorga salvación al pecador, Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tú dirás, pastor, ¿pero por qué estás en esa? Porque ya veo un grupo metiéndose en las iglesias, tratando de pervertir la presentación de niños. O sea, tienen el descaro de tratar de mezclar la ley y confundirla para proteger a estos depredadores, y quieren meter el modelo enfermo, pecaminoso, abominable, dentro de la iglesia. Y que los pastores se duerman, y si no estás despierto mirando la palabra, se los presentan. Porque vienen con el cuento, no, que el nene no es el nene, es el tóxico que viene con eso, usando el niño para adelantar una causa enferma, torcida, abominable. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, tienes que revisar si de verdad Dios te llamó al ministerio. Tienes que revisar si de verdad tienes un llamado de Dios o tienes un empleo en una iglesia. Son dos cosas distintas. Y si tú descubres que se te hace difícil enseñar la palabra y meter la palabra para que la conducta de la gente se alinee a la misma, nosotros no condenamos a nadie. Esos grupos están atacando. No, porque ustedes no condenan. Aquí está la poderosa palabra de Dios. Cristo en Mateo 19 lo dijo. No oísteis lo que fue dicho desde el principio. Dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer. Hombre, mujer. No, macho, macho y mujer, mujer. Cristo, Dios mismo hablando. Óyeme, Dios mismo hablando. No te dejes llevar por el teologuito ese que anda por ahí dando bandazos y moviendo libros y diciendo que Isaías no es Isaías, y allá te da un curso en Jerusalén, y tú sabes, muchos resúmenes, pero son leñas, son falsos maestros. Y hay que abrir los ojos. Si se te hace difícil que llevarle a enseñar la palabra, quítate, eso no es lo tuyo. Dios no te llamó a eso. Como dice Malaquías, no le puedes dar pan inmundo al pueblo. Es un pan que los confronta, que la gente diga, Dios, como pasó con Esdras. Esdras encontraron el rollo de la ley en el templo cuando lo están remodelando, y Esdras se para, pone un púlpito en la plaza frente a todo el mundo y dice, vénganse desde la mañana hasta la tarde. Y buscó un corillo ahí que leyeron los nombres y empezaron a leer por turnos. Y cuando el pueblo escucha la palabra, la gente empezó a llorar, diciendo, rayos, no sabíamos esto. Se nos había olvidado aquello otro. Hay que honrar a los viejos, hay que honrar a los padres. Toda esa juventud dijo, wow, espérate, yo he sido rebelde, he estado mal. Dios mío, ayúdame. Por eso es que hay que llevar la palabra. ¿Usted tiene duda? Métase en la palabra. La palabra nos muestra que el que recibe a Cristo pasa a ser hecho hijo de Dios. Juan capítulo 1, verso 12, no todos son hijos de Dios, son hijos de Dios aquellos que aceptan a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, hay gente, no, porque todos somos creación de Dios, pero hijos de Dios, aceptar a Cristo. Por eso es que tenemos en Cristo filiación.
Por eso es que cuando estamos en el Padre Nuestro, que es la oración del Padre Nuestro, el que le está diciendo Padre a Dios es hijo de Dios. Eso no es ahí yo repetir un rezo 45 veces y con eso estoy bien. No, si yo le estoy diciendo Padre, ayúdame a ser tu hijo. Métete en esa relación. 787-999-0335, me quedan pocos minutos de programa. ¿Cuál es el protocolo? Llámeme, 787-999-0335 para defendernos de todo este ataque que está viniendo. Nuestra nueva vida va a durar para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Con este texto cierro, no me va a dar tiempo a cubrirlo todo, pero he tenido que traer esta enseñanza hoy porque ya veo que están atacando iglesias descaradamente. Estos grupitos se reunieron y dijeron, mira, tenemos al presidente de Estados Unidos en contra, las leyes aquí están tronando, el Senado está muy fuerte empujando los valores, todo el mundo está hablando de valores, ya hasta algunos sectores de la prensa empezaron a hablar de Dios, aunque no creen, pero ya empezaron a mencionar algo de valores. De momento esos grupitos que estaban en el Media Tour han empezado como unos destellos, pero ese bombardeo que tenían esos canales de televisión promoviendo la asquerosidad y la maldad, de momento se ha detenido. No se equivoque, hay gente que se va y espíritus que se quedan. Y nosotros tenemos que alimentar al pueblo con la palabra. Si la gente escucha la palabra de Dios, la fe de una nación se fortalece. Y entonces la tiniebla se debilita. Por eso es que tenemos que apoyar los medios cristianos, canales de televisión cristianos, radio cristiana. Usted tiene que identificar estos canales y decir, vamos a apoyar esto porque no pautan anuncios ni cosas. El mundo secular no le va a meter apoyo económico a los canales. Solamente en las campañas políticas posiblemente tratan de tocar las puertas, pero la realidad es esa. Y usted tiene que mirar lo que le predican de su púlpito y lo que le enseñan de su escuela bíblica. Es más, empiecen a regresar a las escuelas bíblicas, que no quieren ir ni a la escuela bíblica. Y cualquier persona que les tira cualquier cosa aquí por teléfono, usted lo mira como la gran verdad. Eso yo se lo decía a la iglesia hace poco. Van a un médico, el médico te evalúa, te hacen laboratorio, te sacan placas. Alguien que tiene un juicio clínico te dice, tómate esto. Y se te hace difícil como paciente tomarte ese medicamento, pero aparece cualquier desconocido en el teléfono que te dice, arranque 4 hojas del patio de qué sé yo qué, y hágase un té de aquella otra cosa, y métase esos 5 días corridos, y la gente siguiendo están en un espíritu de confusión. Hay un libro que yo les recomiendo que usted se lea, lo escribió Agustín Laje, se llama Generación Idiota, búsquelo. Yo no sé si está aquí en la librería Pentecostal Mizpa, pero busque ese libro para que usted, ¿verdad?, tenga un marco de referencia de ese impacto social. Repito que la agenda de la iglesia requiere enfatizar en la centralidad de la palabra, porque el verbo se hizo carne, que es Cristo, porque es insustituible la revelación de Dios por medio de Cristo, es el que nos da en lenguaje humano la verdad de Dios Padre, y que esa palabra revela la obra del Hijo para la salvación de la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerde que el Centro Cristiano Vida Abundante está en Riverview, Bayamón, en la carretera 168, esquina calle 1, de la urbanización Riverview, al lado del Cementerio Nacional, frente al Cementerio Portacueli, que mi teléfono allá es el 787-6870, que tenemos unas experiencias, 2 experiencias de adoración de 9 a 10 y 30 de la mañana los domingos y una segunda de 11 y 20 a 1. Así que los martes tenemos estudio bíblico, miércoles en la mañana tenemos culto de oración de 9 hasta el mediodía, así que esperamos que nos den la oportunidad de saludarte personalmente. Dios te bendiga y Dios te guarde. Le hemos presentado Hablemos de la Palabra con el pastor Jorge Lucas Escribano. Si este programa ha sido de bendición para su vida, llámenos al 787-6870, 787-6870. Será hasta la próxima semana.